El Señor Jesucristo tuvo que padecer muchas angustias, dolores, tristeza y desesperación. Por eso el Señor es digno de adoración, de alabanza y de gratitud que nosotros tenemos para Él, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, el honor, la alabanza que te corresponde. Gracias porque podemos tener la oportunidad una vez más de poder escudriñar tu palabra, poder, Señor, repasar todos esos eventos que tú tuviste que soportar. Te pido que, Señor, esto nos lleve a reflexionar más y más en tu inmenso amor, tu misericordia que tienes para nosotros. A ti siempre te daremos toda la gloria y el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 15. Marcos, capítulo número 15. Comenzando el versículo 1 dice: Hoy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez les preguntó Pilato, diciendo: Nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciera como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a decir: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Que estos gritaban, pero ellos gritaban aún más: Crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y del Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que fue contado con los inicuos. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: Ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros: Con los escribas y otros salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel, diciendo ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían a otro, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estando en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y habiendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole le envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. El padecimiento y la crucificación de Cristo, ¿cómo se relaciona con nosotros? Así como Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre, nosotros también debemos someternos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Él soportó la carga del pecado de toda la humanidad, nos redimió del castigo del pecado. No tomó la salida más fácil, sino que sufrió el dolor, el pesar, la soledad y la muerte por nosotros. Él nos, Él nos comprende por las cosas que tenemos que pasar por esta vida, porque Él padeció y sufrió mucho ahí en la cruz. Imagínese, inclusive llegó el momento de decirle, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Había ese grito dentro de él, pero el papá, nuestro buen Padre Celestial, no podía estar mirándole porque él estaba llevando toda la carga, el peso del pecado de toda la humanidad. Y el Padre, con el dolor en el alma, me imagino, mirando cómo sufría su hijo, tuvo que darle la espalda. Vayamos al Salmo 22. Salmo 22. Y leamos del versículo número 1 al 8. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué es tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y menospreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvese, puesto que en él se complacir. Hermanos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos leyendo la palabra y cómo se cumplió todo al pie de la letra lo que el Señor hizo en la cruz? Inclusive aquí, miren, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que le dijo el Señor estando clavado en la cruz. Y le repito lo que le dije hace un momento, que el Señor estaba llevando todo el peso, toda la carga, toda la malicia, toda la maldad del ser humano. Estaba él ya llevando en la cruz. Y ahí es donde que debe, en su mente y en su corazón, cuando usted entiende todas estas cosas, no tenemos otra opción sino rendirnos a Él y adorarle y alabarle y agradecerle sobre todo esto. Se da cuenta, usted ha sido perdonado de todos sus pecados. Cristo Jesús los llevó ahí en la cruz del Calvario.
Imagínense cómo se sentía abandonado por sus discípulos, menospreciado por la gente. ¿A cuántos de ellos no les hizo sus favores especiales y sin embargo, en el momento preciso gritaron, crucifícale? Y se olvidaron de los milagros, se olvidaron, porque así es el ser humano. En vez de ser agradecido por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, siempre estamos poniendo un pero. Y llegó el momento crucial que él tenía que enfrentarse solito. Recuerda que él estaba también anteriormente orando en Getsemaní y él sabía y conocía lo que le iba a pasar. Él sabía ya qué es lo que tenía que proseguir en todo esto de la crucifixión. Sin embargo, él le estaba diciendo, Padre, si es necesario, quita esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad, no la mía. En todo esto el Señor demostró un sometimiento total al Padre y para que se cumpla lo que el Señor quiere. Y aquí en el Salmo 22 siempre, en el versículo número 12, 22:12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron sus suertes. Como usted puede notar, todo eso se cumplía en la palabra del Señor. Y ya estaba ahí hace muchos años, estaba aquí. Y llegó el momento que ellos se olvidaron de todas estas cosas para enfrentarse a la realidad, ser parte de la gente que dijo crucifícale. ¿Cuántas ocasiones usted se ha sentido solo? No hay quien le entienda, no hay quien le comprenda, no hay quien le preste el hombro, quizás para llorar. Quizás le salen con unas palabras, supuestamente un buen consejo, y no es lo que usted está necesitando ahí en ese momento. Pero nuestro Padre Celestial sabía que usted y yo le íbamos a necesitar. Envió a su único hijo para que él muriera en la cruz del Calvario. Y él nos entiende y él sabe lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando. Por eso cada día, le repito, es necesario adorarle, alabarle y bendecirle. Porque él sufrió. Imagínense cuántas veces a nosotros nos hubiera tocado sufrir por un pecado. Indudablemente que estaríamos todavía en contra. Pero el Señor murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Y aquí narra justamente el sufrimiento que él tuvo. A pesar de los, de los cuidados que la gente podía tener con él o algo, había cosas que más le dolían. El engaño, el abandono, la traición. Justamente él en la cruz del Calvario fue herido por nuestras rebeliones, porque usted y yo fuimos rebeldes. Por eso la palabra del Señor también nos dice que por no haber aceptado al Señor fuimos destituidos de la gloria del Señor. Porque el ser humano, le repito, es bien rebelde. En el libro de Isaías, capítulo número 53, también nos narra lo que el Señor tuvo que padecer. Ya, mire, ya mucho tiempo ya estaba escrito aquí. El versículo 1:6 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, y hermosura le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué rebeldes somos como seres humanos. Pero el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario justamente para que usted pueda cambiar su manera de vivir, su manera de ser, entregarle su carácter al Señor, entregarle todas sus preocupaciones al Señor, humillarse delante de su presencia y reconocer que hubiera pasado si el Señor no hubiera venido a la tierra, si el Señor no hubiera padecido todas estas cosas que la Biblia nos dice. Estaríamos totalmente perdidos. ¿Dónde vamos a encontrar? Cumplir los mandamientos para ser salvos es imposible, no se puede. Recuerde que si uno rompía un solo mandamiento, se rompía toda la ley. Y como ser humano no puede pasar sin ningún problema toda la ley, imposible. Por eso, hermanos, cada día tenemos que honrar el nombre del Señor y agradecerle por su infinito amor y todo lo que Él pasó por usted y por mí. Él fue herido por nuestras rebeliones. Aquí nos dice la palabra, mire, ya Isaías profetizando muchísimos años antes, ya está diciendo, porque el 6 claramente dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y justamente aquí sigue diciendo aquí en Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo esto, hermano, ¿qué nos está indicando? El plan maravilloso que tenía el Señor para redimir al ser humano. Pero así como se necesitaba sacrificio de animales, vino el Cordero perfecto de Dios, que es el Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Atrás de mí viene aquel que yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Ese Señor que se paseó aquí, paseó, o que, mejor dicho, caminó en este mundo, haciendo bien a la gente, anunciando el reino de Dios, su justicia, poniendo esperanza a aquellos que no tenían esperanza, poniendo consuelo a aquellos que estaban tristes, angustiados, desesperados. Y a la vez también nos da el mensaje a nosotros para que cuando venga el problema, la angustia, la aflicción, siempre podemos poner nuestra mirada en el Señor y poder decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias porque viniste al mundo a morir por mí, a rescatarme. Estábamos presos ahí, encadenados, pero el Señor vino a librarnos. ¿Y cómo no, hermano, rendirnos delante de su presencia? Ay, sí, tanta gente que va a la iglesia y no entiende esto, o quizás se sienten merecedores de que Dios haya enviado a su Hijo para que muera por él.
Indudablemente que esperemos que con un carácter humilde, sencillo, reconozcan que necesitaban un Salvador y que reconozcan el trabajo, la labor maravillosa que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Porque indudablemente, hermano, es una obra tremenda, desesperante, angustiosa. Nosotros leemos así, pero ¿cuántas oportunidades nos hemos cortado un dedo? Nos hemos quizás cortado demasiado una uña, o se me ha roto una uña, o se me ha hecho una herida, lo que sea. ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos da? Y pensar que el Señor Jesús estaba llevando en su cuerpo, siendo el inocente, llevando unas heridas tremendas. Sufrió latigazos, le escupieron, se mofaron de él. Note lo que leímos ahí en Marcos, que todos le decían, oh, este se estaba llamando hijo de Dios, pues que baje. Si es verdad que tiene poder, que si es hijo de Dios, pues que baje de la cruz, se salve a sí mismo y nos salve a nosotros. Qué atrevimiento, hermano, del ser humano. Ni mirándole al Señor que estaba ahí crucificado en la cruz, llevando todo el pecado del mundo, no dejaron de burlarse. Pero el Señor aguantó todo, soportó todo, por una razón, por amor a usted, por amor a mí. Por eso nosotros tenemos que decirle gracias. Gracias porque me amas con amor eterno. Cuando vengan los pensamientos negativos, conflictivos, que le haga sentir como que usted no sirve, no vale, acuérdese que el Señor Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Usted tiene un valor especial para Dios. Imagínese, le costó la vida del Señor Jesús. Qué precio tan hermoso tenemos. Indudablemente, hermano, tenemos que parar un momentito y reflexionar todas estas cosas que leímos en la palabra y poder decirle, Señor, ayúdame a entender y a comprender más. ¿Para qué? Para adorarte, alabarte y bendecirte con todo mi corazón y mi ser. Recuerde que Él fue molido por nuestros pecados, por todas las cosas que nosotros hicimos. Y lógicamente, pues cuando Él estaba siendo crucificado en la cruz, dice que maldito aquel que fue colgado de un madero. Él fue llevando toda la maldición sobre él. Esa maldición que pesaba sobre nosotros, él la llevó. Porque solamente, como le decía, si usted rompe un poco un mandamiento de la ley, lo rompió todo. Pero el Señor nos hizo libres para adorarle, bendecirle, para agradecerle por todo lo maravilloso y grande que es Él. Vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo número 3. Y leamos el versículo número 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Hasta ahí, hermano querido, el Señor nos hizo libres de toda la maldición. Por eso es que ahora nosotros bendecimos, en vez de pensar cosas malas para alguien. Le bendecimos porque hemos entendido la palabra. Ahora podemos vivir libremente porque ya la maldición de la ley ya quedó a un lado. Nosotros somos gente bendecida, gente que ha triunfado, gente que ha vencido. Y no por nosotros mismos, note bien claro esto, sino por el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cada día tenemos, como le repito, honrarle, darle todo el honor, la gloria, la alabanza. Ese Señor tan maravilloso que entró de una manera triunfal a Jerusalén, ahora estaba poniendo su vida en la cruz del Calvario.
ahora estaba llevando toda la culpa en él. Era el momento cumbre donde que él tenía que donde que él tenía que poner su vida. ¿Para qué? Para que todos sus pecados, mis pecados, sean perdonados, sean borrados de una sola vez, y que sea el sacrificio perfecto de parte del Señor. Yo en muchas ocasiones me pongo a pensar, ¿cómo habrá sufrido el Señor? ¿Cómo habrá padecido ahí? Y lógico, pues nomás ahí un poco el, los evangelistas, los que escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues ellos lo que pudieron ver, lo que pudieron experimentar y lo que escucharon, lo que oyeron es lo que clamaron. Pero una cosa es lo que está escrito, otra cosa es vivirlo, pasarlo. Y el Señor Jesús vivió y lo pasó completamente todo eso. ¿Por qué? Porque le ama y me ama a mí, con corazón maravilloso para usted y para mí. Vayamos en el libro, al libro de Hebreos, capítulo número 5. Hebreos, capítulo número 5. Dice la palabra del Señor desde el versículo número 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros tenemos un ejemplo a seguir. Es el ejemplo de la obediencia de nuestro Señor Jesús. Obedeció al Padre en todo. Obedeció todo lo que él estaba escrito. Nosotros tenemos que de veras pedirle a Dios que nos ayude cada día a obedecer su palabra. Que cada día sea un compromiso con el Señor, que tengo que obedecer la palabra del Señor, que tengo que hacer lo que Dios me manda. Y eso es lo que fue el Señor Jesús. Claramente él fue muy obediente en todo. Por eso es que se levantó de una manera triunfante de la tumba y venció a la muerte y venció a la tumba. Porque él tenía un propósito completo de redimir al ser humano. Y él aprendió, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, nosotros que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día a ser obedientes. Es parte de mi oración decir, Señor, ayúdame a ser obediente, ayúdame a obedecer tu palabra. Si tú dices detente, me voy a detener. Si tú dices sigue, voy a seguir. Si tú dices ve a hacer esto, tengo que hacerlo. Aunque me duela, aunque no me plazca, aunque no me guste, tengo que hacerlo. Y el Señor, por ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que vino, él tuvo un linaje. Y como nos dice la palabra aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Solamente en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario provee el fundamento para el arrepentimiento. En la cruz Jesús sacrificándose revela el perdón de Dios y la necesidad de restaurar. Jesús pagó nuestra deuda. Él nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Este fue su plan y lo maravilloso es, lo cumplió, lo realizó. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Gloria a Dios por ello. Alabarle, adorarle y bendecirle porque Él se merece todo elogio.
toda alabanza y adoración por todo lo que él padeció, porque él fue obediente. No se olvide obedecer lo que nos dice Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde y te agradezco por todo lo que tú nos das y nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos cada día a ser obedientes a todo lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Señor, a reconocer ese sacrificio tan hermoso que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, para redimirnos de la maldición de la ley y para hacernos libres. Y no solo eso, sino que también nos asegura tener vida eterna. Te agradecemos, Señor Jesús, por todo lo bueno que tú eres. Ser obediente y ayúdanos cada día a parecernos un poquito a ser como tú. Gracias, papito, por todo lo que tú haces por nosotros. A ti siempre te daremos toda la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, Cristo Jesús vino a morir por usted para perdonar todos sus pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.